Buenas tardes, en el presente video expondré un análisis de la película Una acción civil. Esta película se marca en el abogado de la parte actora, el señor Jan Schlickman, un abogado que desde el inicio de la película se mostró un poco ambicioso, ya que lo que él pretendía era llegar a acuerdos millonarios y así desistir de la demanda. Sin embargo, llegó un caso posterior en el cual la compensación económica no era lo importante. Este caso era sobre aguas contaminadas de un pueblo, de las cuales 8 niños murieron con leucemia y otras personas se siguieron enfermando. Las familias afectadas lo que pedían era que los responsables puedan pedir disculpas y que también los responsables se puedan limpiar el área del lugar, que descontaminen el área afectada. Es así que el abogado de la parte actora utiliza como estrategia recabar las pruebas que más podía. En este caso era, por ejemplo, contratar geólogos e ingenieros para poder inspeccionar el lugar y así constatar en la demanda. Pero para hacer este tipo de diligencias, de recabar pruebas, el gasto era muy grande y entonces hay que recordar que la firma de abogados de la parte actora era pequeña y los recursos económicos no estaban a la altura para estas investigaciones. Así que a lo largo de la película vimos cómo los abogados de la parte actora se fueron endeudando, hipotecaron sus casas, despidieron personal, también pedían créditos. Así que uno de los abogados de la parte demandada, porque hay dos empresas demandadas, que es Beatrice y la empresa Grace, el abogado de Beatrice, el señor Fisher, el que tenía más experiencia, que también tenía una actitud un poco, a mi parecer, que me importista, era sarcástico, también trataba de provocar a la parte actora, lo que se enteró sobre esta situación económica que pasaba la firma, así que lo que hizo fue acercarse y hacerle una propuesta en que debe desestimar la demanda en contra de ellos, específicamente de la empresa Beatrice, y así ellos costeaban los gastos que habían tenido en las investigaciones y también pagar el orgullo del abogado de la parte actora. ¿A qué se refería el orgullo? Desde mi punto de vista, y esto es mi opinión, el abogado de la parte actora dentro de la película mostró que se sentía, en mi opinión, un poco inferior, ya que él no venía de una universidad prestigiosa como lo era Harvard, tampoco tenía una firma de abogados grande, y mientras que los otros abogados sí. Y también su reputación no era buena, sino le decían que era chupasangre, lo dominaban así al abogado de la parte actora. Así que se negó por su orgullo y también se comenzó a ver el lado humanitario de él, que ya no solo le importaba la compensación económica, sino le importaba que se cumpla lo que los familiares querían, que era las disculpas y limpiar el área contaminada. Una de las estrategias era que él quería presentar el testimonio de los familiares afectados, y dentro de esta misma reunión y propuesta le dijo el abogado Fisher que él no iba a permitir que los abogados den este testimonio. ¿Y por qué el abogado de la parte actora quería que den los testimonios los familiares afectados? Era porque quería apelar a la sensibilidad de los jueces, y esto no le convenía a la parte demandada. Es así que no se vio antes de llevar esto a audiencia. Los abogados intentaron llegar a un acuerdo en el cual el abogado de la parte actora ofreció $25 millones y fue incrementando el valor a otros 25 millones, así se negaron todos. Y el juez negó el testimonio de los familiares afectados, así que se vio que el juez era, a lo largo de la película también desde mi punto de vista se vio que el juez no era imparcial, sino que tenía un apego más al abogado Fisher, y le negó esta prueba. Así le bajó esta estrategia que él pretendía. Después también de nuevo se acerca el abogado de la empresa Fisher para decirle que el abogado Fisher de la empresa Beatrice para decirle que le ofrece $20 millones y aún así se vuelve a negar. Es de esta manera que el juez realiza tres preguntas que la parte actora se
se sintió afectada, que no le convenía. Preguntas que estos iban a ser respondidas por el jurado, en el cual dependían de las respuestas del jurado para llegar a segunda instancia. ¿Y qué pasó aquí? Fue que la empresa Beatrice no llegó a segunda instancias. No, le dijeron los jurados que consideraban que ellos no tenían como culpabilidad respecto a esta pregunta, que decía que no, y entonces se cerró el caso para esta empresa. Pero la empresa Grace sí llegaba a segundas instancias legales, pero el abogado de la parte actora ya no tenía los recursos económicos para poder seguir con estas diligencias. Así que accedió a un acuerdo de que esta empresa les dio $8 millones, $8 millones que iban a costear los gastos por las investigaciones y los gastos que realizaron la firma, y lo demás iban a pagarles, los demás restantes se iba a destinar para las familias afectadas, que cada familia creo que recibió $250,000, de las cuales las familias no estaban contentas porque no estaban interesados por la compensación económica, sino por las otras dos que ya antes mencioné. Es así que se cierra el caso, y después de un tiempo recuerda que él no estaba buscando las pruebas de la manera correcta, y al momento de recabar las pruebas encontró pruebas contundentes que sí les implicaba a ambas empresas. Si estas pruebas las hubiese encontrado antes, él sí podía ganar en segunda instancias legales en contra de esas empresas. Es así que las pruebas las destinó al Departamento de Medio Ambiente. El Departamento de Medio Ambiente ya fue contra ambas empresas, y para no llegar a instancias legales, lo que las empresas decidieron es pagar 69.4 millones en las limpiezas de las áreas afectadas, y así también